Buen día, Santiago, buen día, Lorena. Buen Gracias, día. aquí estamos, Bueno, pensando la semana, empezando la propiamente. semana. Bueno. Semana Eh, laboral, exactamente. Obispo, terminó la semana, hablando de semanas, terminó la Semana Social 2020. Terminó la Semana Social 2020, la semana pasada, el viernes, que bueno, toda la semana, desde el lunes pasado, 24 al 28, tuvimos a la noche, una horita de 20 a 21, y fuimos haciendo un pequeño recorrido social Ujú. desde las distintas actividades pastorales que tenemos en la diócesis, ¿no? Cuéntenos, Obispo, en qué consistieron esas actividades y cuáles son las conclusiones de justamente esa semana, ¿no? Bueno, la semana tenía un lema, tenía como lema llamados a remar juntos, Ujú. y un pequeño propósito que era mostrar públicamente y también intra-eclesialmente las actividades pastorales sociales que se tienen en la diócesis Sí. y lo que se fue haciendo en este tiempo de pandemia, y lo que se propone, a lo mejor como un futuro de camino, digamos, en cada una, no en todas las pastorales, porque bueno, como decíamos al finalizar, las tareas pastorales sociales que tienen que ver con lo social, con las personas, con las realidades concretas, vulnerables, son muchas dentro de la actividad eclesial. Sí. Luego elegimos algunas como fuertes de este tiempo, entonces el lunes estuvo la institución de Cáritas, que es la que, bueno, más fuertemente en tiempo de pandemia se ha visto más comprometida. Después estuvo la realidad de la pastoral aborigen, la pastoral carcelaria Ujú. también, Ujú. en ese tiempo que se hace más difícil porque no se puede visitar propiamente las cárceles, ¿no? A los pabellones, a las personas detenidas. Y finalmente, bueno, también se agregó ahí un nuevo equipo incipiente que está iniciando, que se llama Mujeres para Mujeres, que apunta a atender la realidad de las violencias familiares, domésticas, y el jueves ese tema que viene siendo muy fuerte ya hace 5 años, de la Laudato Si decimos, la ecología integral, ¿no? Ujú. Después del viernes, probablemente, bueno, yo hago un raconto de todo lo acontecido, de las distintas propuestas y por dónde se fueron marcando como los hitos de esa semana, ¿no? Como cuatro ejes así fuertes que fueron, por un lado, la modalidad, es decir, el modo, hoy rescatamos como una necesidad muy profunda, el modo de vincularnos unos a otros, un poco de la cercanía, el respeto, la cordialidad, la escucha, como una necesidad muy fuerte hoy, como recrear un modo de vincularnos como personas. Ujú. Un segundo punto fuerte fue la universalidad, o sea, una necesidad hoy de abrirnos entre todos y trabajar mucho en redes, no Sí. cerrarnos en pequeños grupos. Lo tercero fue como un valor muy fuerte a ajustar siempre, que es el tema de la dignidad humana, es como el pilar de la doctrina social nuestra, ¿no? También. Ujú. Y por último, el cuarto tema fue la esencialidad, eh, rescatando un poco el tema de lo esencial, qué es lo esencial en estos tiempos y qué no debemos perder de lo que decimos esencial, ¿no? Que a veces usamos palabras y a veces ponemos por importante algo que no es tan importante, ¿no? Lo decimos en ese sentido de ese tiempo de pandemia, de cuidar la vida tiene un sentido mucho más amplio que a veces simplemente un cuidar a veces físico de salud, cuando sabemos que hay muchas otras necesidades como seres humanos que necesitamos cuidar, ¿no? Obispo. Más o menos por ahí Ujú. el recorrido rápido, ¿no? Sí, sí. Como sociedad, me quedo con esta última parte que usted nos mencionaba de lo esencial. Como sociedad ante esta circunstancia, ¿no? De pandemia, hay una revalorización de aquellas cuestiones espirituales que van más allá de lo material, es decir, uno se da cuenta de cuán poco importante son algunas cosas cuando está en juego, como está en juego la vida en muchos casos ante esta pandemia, ¿no? Sí, sí, tal cual, vos decís, la gente creo que en este tiempo, curiosamente, más allá de que no podamos reunirnos presencialmente,
hay un reclamo, una necesidad de atender como esta dimensión trascendente, ¿no?, de la persona. Es decir, porque nos decíamos, ¿no?, como lo religioso, yo decía, bueno, lo religioso no es ni un hobby ni una cuestión solamente individual. Es algo que brota necesariamente en nosotros cuando nos encontramos con el límite. Cuando uno se encuentra con el límite humano en todo sentido, ya sea por la enfermedad o por otras cuestiones que como esta, es decir, una pandemia, o puede ser un desastre a veces ecológico que nos toca a todos, y bueno, o incluso esta pandemia económica, digamos, este tema de lo laboral hoy, la caída de tantas empresas, tantas pymes, como decimos, que estamos viviendo. Bueno, todo eso hace a darnos cuenta el límite que tenemos como personas, y decimos, bueno, necesita el hombre poder como mirar más hondo y darse cuenta que no puede ser eso solamente, la vida no se resuelve desde ahí, hay algo más que nos tiene que sostener, porque si no, no nos sostenemos unos a otros. Entonces lo religioso desde ahí brota y golpea, ¿no? Después, bueno, viene todo lo propiamente la respuesta de lo religioso, que como decimos nosotros, los creyentes, decimos, bueno, sabemos que Dios se ha revelado, que hay un hombre que fue Jesucristo, que fue el hombre de Dios, que nos mostró un camino, una verdad, una vida, y que esa luz que Él trae tiene sentido y da luz para toda situación humana, ¿no? Yo citaba una frase de una santa nuestra, se llama Santa Josefina Vaquita, que fue esclava, una sudanesa africana, que después fue llevada por uno de sus dueños a Italia, y ahí se termina convirtiendo, vivió más de 15 años en una esclavitud brutal. Lo que padeció esa mujer es terrible, y sin embargo ella, cuando descubre a Jesucristo, descubre al Señor, se convierte y dice, si en tantos años de mi sufrimiento de esclavitud hubiese conocido a Jesús, mi sufrimiento hubiese sido distinto, ¿no? Bueno, desde ahí, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Como diciendo de lo trascendente, lo que significa el valor, que significa reconocer lo trascendente y al Señor en medio nuestro, ¿no? Obispo, ¿cómo está viendo la Iglesia el comportamiento de los líderes políticos frente a la pandemia? Y bueno, y cómo aporta la Iglesia, obviamente, a esta lucha que tenemos que dar desde lo material, desde la logística, desde la salud, pero también desde lo espiritual, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que todos aportamos a la sociedad y al camino social, ¿no?, de cada tiempo y de cada crisis. Recuerdo 2001, cuando también desde la Iglesia se instó a las famosas mesas de diálogo, ¿no? Sí. Que no fue solamente una cuestión de gobierno, sino también fue una propuesta desde las bases nuestras de Iglesia en muchos lugares, ¿no? Eso por un lado. Desde ahí, nosotros lo que aportamos, como decir, el acompañamiento y de alguna manera también la propuesta de seguir como sosteniéndonos, como decía antes, ¿no? El tema este de las redes y lo comunitario, tenemos que sentarnos a una mesa, también lo decíamos en estos días, profundamente a proponer un diálogo buscando consensos y acuerdos. La Iglesia, por un lado, aporta desde ahí como iluminando y diciendo, bueno, por acá tiene que ir el camino, y sostenemos todo lo que desde la parte de gobierno, políticos y demás, legisladores apuesten a eso en un tiempo de crisis como el que estamos, ¿no? Desde ahí, bueno, tenemos como distintas miradas, y en esto podemos ver como acciones que van, algunas parece positivamente, otras no tan positivas, Claro. y algunas observamos y decimos, como el Consejo Consultivo Plural que está planteado acá en la provincia también, nosotros lo hemos propuesto, es decir, que estamos dispuestos, solamente hemos sido convocados para poner nuestra mirada también desde ahí, pero bueno, decimos, bueno, a ver, estamos de acuerdo que queremos aportar, pero cuáles son los pasos, digan las acciones concretas, cuáles son las decisiones concretas que nos den garantía de que esto es realmente un camino serio, digamos, ¿no? Y no es solamente como a lo mejor, ¿viste?, como un impulso post-pandémico, que no es post-pandémico porque seguimos estando en la pandemia,
pero un impulso para hacer adelante, pero sin herramientas concretas, sin pasos decisivos, sin decisiones reales, pero que se vayan tomando desde ahora, ¿no? Ujú. Como un ejemplo, digo, si yo Sí, digo, sí. voy a cambiar de vida, ya una relación, un vínculo a veces que está medio roto, y decir, no, te prometo que no hago más esto, y te voy a prometer que la semana que viene yo voy a cambiar. No, no, cambiame hoy, o sea, mostrame hoy en gestos concretos de que vos, la semana que viene yo puedo esperar que vos cambies, ¿no? Ujú. Bueno, un poco, no sé si se entiende el ejemplo, pero es como Sí, sí. decir, bueno, proponer algo concreto, demostrarme en este concreto hoy que vos estás en ese camino, ¿no? Bueno, de ahí, bueno, observamos, acompañamos, pero pongo la palabra diálogo como centro, ¿no? Es decir, no nos cerramos, ni estamos cerrados en ningún momento, y al contrario, proponemos que todos ojalá pudiéramos tener esa herramienta como diálogo, que significa, bueno, sinceridad, confianza, transparencia en lo que decimos y hacemos, ¿no? Obispo Fernando Martín Croxacto, gracias por habernos atendido. No, por favor, Santiago, Lorena, muchas gracias a ustedes y que Dios los bendiga y buena semana. Gracias, ¿eh? Allí estábamos entonces con el obispo Fernando Martín Croxatto de aquí de Neuquén y bueno, charlamos un poco de todo, en particular de la Semana Social 2020 que acaba de concluir, nos contaba allí lo que había sucedido y cuáles eran los ejes que surgieron de ese encuentro, de ese diálogo, de esa Semana 2020.